Ahí se va a unir Jimena. Hola, Jimmy. Hola, ¿cómo ¿Cómo va? estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, también, muy bien. Me parece que voy a poner el auricular así se escucha mejor. Dale, perfecto. ¿Querés que yo me ponga también? Si tenés ahí cerca, suele escucharse un Eh, poquito mejor. sí, tengo. ¿Para qué lo traigo? Dale. Bueno, ahí nos estamos preparando con Jimena Sáenz. Vamos a hablar de cocinar hoy. Pienso en la conversación y se me hace agua en la boca. Vi que hiciste risotto. Sí, sí, bueno, en realidad no quise hacer risotto, pero como escribí ahí, lo que Salió. salió se parece a lo que me sirven cuando pido risotto en un restaurante. Así Tal que cual. supongo que es risotto de alguna manera. Bueno, Obvio. bienvenidos a todos y a todas. Me voy a dar un lujo ahora que tengo ganas de darme hace mucho tiempo y me encanta poder compartirlo con todos. Y es lo siguiente, Jimena Sáenz es una grosa del universo universal del mundo mundial. Ella dice que no, pero yo ¿Qué digo que sí. exagera? Bueno, eh, bueno, Jimmy cocina, y no solo que cocina, sino que cuenta historias de cocinar y cuenta sobre cocinar en un montón de lugares, en particular en la TV pública, donde conduce cocineros argentinos hace un montón de años, una bocha de años, ¿no, Jimmy? Un Un montón. Del montón. 2009. 2009. Bueno, hace 11 años que estás haciendo eso, que es Sí. espectacular. Y bueno, aparte de que sabe un montón de cocina, tiene la mejor de las ondas. Y en algún momento vamos a grabar un episodio de Aprender de Grandes con Jimena. Y ahí le voy a hacer la pregunta típica de qué aprendiste haciendo todo esto de cocinar y de contar la cocina y y de comer, supongo. Pero ahora quiero hacerle otra pregunta un poquito más pedestre, más aterrizada, más concreta, que me viene dando vueltas en la cabeza. Y es la siguiente. No sé si a ustedes les pasa, a todos los que están escuchando esto, pero cada vez que me meto yo en un tema nuevo del que no sé nada, tengo una mezcla de sensaciones. La primera es vértigo. Ujú. Vértigo de todo lo que hay por aprender, todo lo que hay por saber, que me parece una aventura increíble. Y también al mismo tiempo de la adrenalina de empezar a aprender, de esa sensación que uno tiene de que la curva de aprendizaje es extremadamente empinada. Eso quiere decir que a medida que va pasando el tiempo uno sabe el doble de lo que sabía hace un ratito. Y eso me parece una sensación que es increíble y que después cuando uno ya sabe bastante algo es difícil de mantener ese ritmo de aprender cosas nuevas, ¿no? Y uno empieza a mesetarse y el placer pasa por otro lado. Pero a mí me encanta ese momento cuando uno se mete por primera vez algo nuevo. Me fascina, me genera mucha adrenalina y cada vez que puedo intento hacerlo. Y respecto a la cocina, a mí me pasó que a lo largo de la vida intenté hacer algunas cosas. Me acuerdo de muy chiquito, a los 12, 13 años, con algún amigo, jugar a hacer panqueques y meterle cosas raras a la mezcla y que salió todo un pasticho que era incomible. Y después más grande, en un momento vivía solo y después vino mi novia, ahora esposa, y vivimos juntos cuando vivíamos afuera. Y ahí cocinaba un poco también, tampoco nada sofisticado, ¿no? Pero hacía algunas cositas. Y después pasó un montón de tiempo en el que prácticamente no cociné nada. Y ahora estamos en cuarentena y a mí me toca ciertos días de la semana. Acá con mi esposa y mis dos hijos nos turnamos y a cada uno le toca ciertos días. Y me empecé a experimentar y abría la heladera y digo, a ver qué hay acá y empecé a probar algunas cosas y hice algunas cosas y tuve, como posté en algún lado, un poquito de suerte de principiante, en el cual algunos de esos, no todos, pero algunos de esos platos salieron bastante decentes. Y entonces digo, uy, esto está bueno. Y por ahí era algo que me estuve perdiendo durante un montón de tiempo. Y me fascina, no sé, la sensación de ver ingredientes, primero elegir ingredientes, pero después verlos ahí y después de un rato verlos transformados en una cosa totalmente distinta que hace que podamos disfrutar con mi familia de algo que antes no existía y que en cierta manera fue mi creación. Y eso me hace sentir un placer muy, muy especial. Entonces, con todo eso de contexto, lo que quería preguntarte, Jimmy, hoy, es cómo es esto de acercarse a la cocina. O sea, hasta ahora vine pegando saltitos y haciendo pruebas bastante torpes,
pero me encantaría aprenderlo un poquito más. O sea, si me tuvieras que decir a mí por dónde empezar a cocinar o cómo empezar a cocinar, ayúdame un poquito. Está buenísimo. Me encantó toda tu introducción. A mí me emociona mucho ver, como el otro día hice un posteo, porque me emociona ver gente que se consideraba que no le gustaba la cocina o que no tenía habilidad, que está disfrutando mucho y me da mucho placer porque yo disfruto tanto de cocinar que es como que de golpe todos disfrutan de lo que a mí me gusta, es como que ahora de golpe todos sepamos de física, que es como lo que vos estudiaste, y vos decís, ay, a todos ahora les emociona este tema, qué bueno. Para mí, la primera cosa más importante para empezar a cocinar es empezar a prestar atención cuando comes. Es muy importante eso. Para mí es como el primer punto, prestar atención cuando comes, porque comer te enseña mucho a cocinar. Cuando vos no comes un plato con... Viste que a veces siento que comemos ideas, ¿viste? Milanesa con puré, bueno, la milanesa con puré. Pero no te sentás a percibir cómo está la costra de ese pan rallado, si está dorado, si no, si la carne está jugosa o no, si se secó. Entonces, cuando uno empieza a prestar atención en esos detalles cuando come, puede buscar después cuando cocina algún efecto. Por ejemplo, si vos comes una milanesa y decís, che, me quedó una suela de zapato, la próxima vas a prestar más atención en la cocción, si la haces al horno, si la haces frita. Entonces, ¿Puedo empezar a interrumpirte ya? Todo, sí. Yo en general no soy de interrumpir, pero acá como estoy muy sacado con esto, no puedo y voy a interrumpir más que de costumbre. Empiezo a atar cabos con otras cosas y me encanta esto que decís, porque en general yo disfruto mucho de comer, pero no soy de prestar atención a esas cosas. Y me encanta cómo está este pequeño síndrome que tenemos cuando empezamos a hacer algo nuevo, que empezamos a resignificar y a ver con nuevos ojos las cosas que antes veíamos distinto. Me acuerdo, y esto viene en la introducción, hace 10 años más, 12 años hice un curso de stand-up, de comedia stand-up. Durante un año tomaba clases porque me encanta reírme y todo eso. Y de repente, mientras tomaba el curso, iba a shows de stand-up y no los veía con la misma lente que los veía de antes. Antes iba a relajarme y a reírme y ahora, aparte de intentar seguir haciendo eso, decía, uy, mira cómo construyó este chiste, ¿no? Sí. Que es lo mismo si me secó mucho la carne o no. Perdón, hice ese paralelo y te interrumpí. Está buenísimo ese paralelo. Yo también, estudiando otras cosas que estudié, a veces sentía que tanto conocimiento me jugaba en contra. Ojo que a veces, viste, cuando uno conoce demasiado ya te juega en contra y no dejas de disfrutar. Dejas de disfrutar, a veces pasa eso. Pero, por ejemplo, vos hoy querías hacer otra cosa, llegaste a esa preparación, pero cuando lo comiste dijiste, esto se parece a un risotto. Entonces ahora vamos a analizar qué es lo que vos hiciste para llegar a algo parecido a un risotto. Pero el estar bueno, a mí me gusta cocinar desde que soy muy chiquitita, pero las veces recuerdo mucho una vez en un restaurante ya más grande, tipo 20 y pico, que yo ya estudiaba cocina, de emocionarme comiendo un plato que tenía una combinación de sabores que yo nunca había pensado y me emocionó muchísimo. Y a partir de ese momento se abrió mi mente a otras cosas, pero comer con conciencia es re importante para cocinar cada vez mejor. Y de hecho, los cocineros... es muy importante que vayamos a comer a restaurantes y que abramos nuestro paladar, que es como para un pintor ver otros pintores y para un músico escuchar música de distintos lugares. Para un cocinero, para mí es muy importante conocer las cocinas de otros lugares del mundo y también de otros cocineros, porque te abre totalmente la experiencia, te hace unir ideas que por ahí vos no habías unido y otro cocinero lo hizo y eso te expande tu universo en la cocina. Entonces, el primer paso para empezar a cocinar es comer con atención. Está buenísimo. Y acá, antes del segundo, yo estoy tomando notas. Habrás visto que cuando bajo así la mirada, pues tengo acá mi cuaderno y tomo notas. Así que aprovechen todo lo que están escuchando y tomen notas, que está buenísimo esto. Vamos con el segundo, dale. Dale, pues yo también me anoté y dije, a ver cómo lo ordenaría. El segundo es empezar a cocinar sin miedo. Porque hay veces que yo sé que la cocina paraliza y uno dice... no tengo idea cómo hacer tal cosa, no tengo idea cómo hacer tal otra, no lo hago para que no me salga mal. No, empezar sin miedo, por ahí no sale bien la primera vez, pero no importa, tratar de aprender de esos fracasos con más liviandad. El otro día leí algo de Anthony Bourdain, que hizo una publicación sobre él, y él, mira, yo ese libro me lo había comprado hace 15 años cuando estudiaba gastronomía, y ahora... volví a leer una frase que dije, ojalá la hubiera entendido con más liviandad en ese momento, que él dice,
equivocate, 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 porque como en todo en la vida, es donde más aprendes. Y en la cocina pasa muchísimo eso. Y ahora me encanta ver que la gente en cuarentena está haciendo pan. Y me mandan amigas mías que no se dedican a la cocina ni nada parecido y me mandan fotos. Mirá cómo me quedó. No, mañana lo voy a volver a hacer y ¿qué hago para que me quede más esponjoso? Entonces yo digo, bueno, déjalo leudar más tiempo. Ese, el error es fundamental en la cocina. Es el que más te enseña en todo en la vida, pero en la cocina es muy evidente, te da bronca en el momento, pero es muy evidente y es el mejor maestro. Así que empezar a cocinar sin miedo al error. Es el segundo. Buenísimo. Me encantó. Te Eso cuento es un error fundamental. reciente, te cuento ya que Sí, estoy, un error del cual tengo que obvio. aprender, todavía no sé muy bien cómo. Sí, Ayer, no, anteayer intenté hacer malfatti de batata, en realidad de sí. boniato. Ajá. Malfatti y boniato eran dos palabras que no existían en mi vocabulario hasta hace 3 horas más o menos. Así que ahora me Sí, hago el canchero, pero no, bueno. Me encanta cuando aparecen frutas y verduras que no existían. O sea, cuando yo era claro. chiquito el kiwi no existía, digamos, Tal existió mucho cual. después. Y después empezaron a aparecer otras cosas. Boniato, bueno. Sí, Y malfatti, que es algo que probé 2 o 3 veces en restaurante, me encantaron. Y digo, ¿cómo esto no sí, es una pasta popular como los fideos, los ñoquis o los ravioles? sí. Y entonces intenté hacer malfatti de batata y me salió horrible, perdón. Me salió horrible. Eh, eran como, no sé, lo más parecido a una bola de billar que vi en mi vida. Duros. Duros, bueno, no incomibles, zafaban, pero estaban mucho más feos que en mi recuerdo de cuando los había comido yo. Así que Entiendo. ahí todavía tengo que procesarlo para ver qué aprendo de ese error, ¿no? Bueno, un error muy común, y eso me traes un recuerdo de cuando yo empecé a cocinar, un error muy común es creer que cuando uno está haciendo una masa, si la masa con fuerza la va a mejorar. Cuando yo empecé a cocinar, me gustaba mucho cocinar a los 12, 13, 14 años y hacía mucha pastelería. Y para un Día de la Madre, mis compañeras del secundario me encargan tartas para su mamá de frutilla o lemon pie, no me acuerdo cuál era mi especialidad en ese momento, y de golpe, claro, yo que venía a hacer siempre un lemon pie, tuve que hacer 8 al mismo tiempo con toda la emoción de que saliera bien. Entonces me puse a hacer, claro, la masa multiplicada por 8 y empecé a amasar, diciendo como, esta es mi primera venta, va a salir espectacular. Y esas masas, que son las masas de pastelería, las masas quebradas, no se amasan. Hay muchas masas que mejoran sin el amasado, porque la harina, bueno, ahí ya es conocer un poco más, pero por eso digo, el error es fundamental, porque vos ahora te diste cuenta que eso era una bola de billar, estás consultando con una cocinera o con alguien que ya cocinó más y te dice, bueno, la próxima no trabajes mucho la masa, porque por ejemplo en los ñoquis, si vos trabajas mucho la masa, desarrollás el gluten, que es una sustancia que tiene la harina, que necesita trabajo para desarrollarse y convertirse como en algo chicloso, que es lo que le da fuerza a la masa. Esa fuerza que vos desarrollás amasando con trabajo es la que hace que cuando vos haces un pan, el pan se pueda inflar y la masa soporte ese inflado sin romperse. Eso sucede por el gluten. Entonces, en el caso de un pan, vos necesitas amasar para desarrollar eso y que el pan crezca. En el caso de unos ñoquis o de una masa quebrada, vos necesitas ni tocar eso para que no se desarrolle el gluten y que no quede duro. Entonces, bueno, ahí está ese error del que estás aprendiendo, mira. Está buenísimo. Bueno, entonces, 1 es prestar atención cuando comemos. 2, Sí, probar, animarse sin miedo y cocinar. exacto. 3, 3, aprender de los fracasos. Eso, o sea, se bien. me mezcla el 2 y el 3, pero el 3 es aprender de los fracasos. Hiciste una salsa de tomate y no te quedó como querías, hiciste unos malfatti de batata y no te quedó como querías. Bueno, identifica el error y consulta a alguien o a través de las redes, la verdad que las redes en este momento son un gran aliado porque hay un montón de cocineros respondiendo preguntas y copándose, entonces pregunta a ver qué puede haber salido mal. Yo recibo un montón de fotos y demás de preguntas. Ayer me escribió una señora y me dice, me mandó una foto de un budín roto arriba y me dice, el bizcochuelo siempre se me rompe. Entonces yo le contesto, porque también el tema son los nombres, le digo, ¿es un bizcochuelo o es un budín? ¿Cómo lo hiciste? Entonces cuando me empieza a responder los ingredientes, en realidad era un budín que tenía polvo de hornear y que lo más normal del mundo es que tenga una raja arriba y es algo positivo, no es algo negativo. Pero bueno, aprendiendo y consultando uno mejora mucho. Así que el tercero es aprender de los errores, identificarlo
para después poder mejorarlo en la segunda y la tercera vez. Bien. 4, a ver, no creer, y esto pasa mucho en los últimos años, empezaron a haber muchísimas cuentas de Instagram, no de cocineros, sino como más de cuentas de comida, que hacen videos, las debes haber visto, videos en 30 segundos de recetas que vos decís, ¿cómo se hace eso? Bueno, en general esas cuentas no son cosas reales, son cosas muy extrañas y que no suceden si vos las haces siguiendo esos pasos. Así que no creer tampoco cualquier receta que uno ve, tratar de recurrir a fuentes confiables cuando uno busca una receta. En este momento que hay tantas recetas dando vueltas, es importante la fuente. O sea, tratar de conseguir algún cocinero en el que confíes, ir a un libro en el que confíes. Hay un escritor inglés que se llama Julian Barnes, que es novelista, no tiene nada que ver con la cocina, que escribió un libro que se llama El perfeccionista en la cocina, porque él ama cocinar, pero le genera mucha inseguridad cocinar porque no es cocinero y entonces, bueno, escribió sobre eso. Entonces él dice que él necesita libros de cocina paternalistas, como que lo acompañen en el proceso, que le expliquen todo, que no dejen nada librado al azar. Así que elegir bien la fuente de la que uno saca la receta, si está empezando, es algo muy importante. Después, otro paso. Y esto lo decía Narda en su libro y me encantó, en su primer libro. No cocinar para invitados una receta que uno está haciendo por primera vez. Es muy jugado eso, porque vos decís, che, vénganse a que voy a hacer malfatis de boniato porque me llegó en el bolsón orgánico. Y de golpe te llegan los invitados y no te salió como querías, la vas a pasar mal. Entonces, si uno está empezando a cocinar, probar las recetas en la intimidad familiar, primero, darse un golpe ahí que todos te van a contener y mejorar, hacerla para la segunda o la tercera vez, sí hacerla para invitados. Bueno, qué mejor que la cuarentena para armar tu portafolio de recetas, ¿no? La cuarentena Practicarlas. es el momento ideal, el momento ideal. Después hay otro concepto que tiene que ver con ya cuando uno está creando un plato, hay un universo de sabores que tiene que tener en cuenta a la hora de crear un plato. Ese universo de sabores en la cocina asiática está muy, muy bien expresado, que es que en la cocina asiática todo es salado, dulce, ácido y picante. Y ese equilibrio entre esas 4 cosas es muy importante. Siento que en Occidente tenemos mucho prejuicio con la acidez. En general acá cuando hablamos de acidez era algo considerado malo. De hecho, viste una salsa de tomates, no, quedó ácida la salsa de tomate. La acidez es muy importante en todas las comidas. Una comida que no tiene un porcentaje de acidez, aunque sea mínimo, es como que no las llegas a disfrutar del todo. Siempre la acidez es un elemento muy importante. Entonces, tratar de tener eso en la cabeza, de lo salado, dulce, ácido, picante. Por ahí en Occidente lo dulce y picante no lo tocamos tanto, pero un poquito hay que tener la brújula para equilibrar esos sabores. Es muy importante. Por ejemplo, una ensalada que no tenga acidez, no la disfrutás del todo. O, por ejemplo, en un risotto, uno piensa en un risotto como algo súper cremoso y como un sabor que es muy, no sé, que te abraza, pero en el risotto la acidez del vino blanco es fundamental. Entonces uno piensa que por ahí en un risotto no hay acidez, y sí, y esa acidez del vino blanco es la que te hace disfrutar más de ese risotto. Entonces es muy importante equilibrar los sabores. Hay una cocinera que se llama Samin Nosrat, que es de Estados Unidos, que escribió un libro genial, que se los voy a mostrar, que si lo consiguen y están empezando a cocinar, se los recomiendo mucho, que se llama Sal, Grasa, Ácido y Calor. Ella lo que dice es que, y a mí me gustó mucho el concepto de este libro, es que para liberarse de las recetas, porque por ahí mucha gente que empieza a cocinar se siente como atada a las recetas y siente que no tiene libertad para crear o que no se puede salir ni un gramo de lo que dice una receta. Por ahí a vos te pasa como decís, no, acá dice que hay que hacer tal cosa. Y por ahí no entendemos la razón. Entonces lo que ella dice es que para liberarse de las recetas hay que dominar esos 4 mundos.
Por un lado la sal, por otro lado la grasa, la acidez y el calor. La acidez es lo que hablábamos recién, la importancia de la acidez en un plato. El calor es que la fuente de calor y cómo llega ese calor a una pieza va a hacer que la textura cambie. Entonces ella dice, el calor es como lo menos tangible, porque en el sabor no se nota, pero es lo que hace que cambien las texturas. Por ejemplo, una papa frita es interesante porque el calor intenso de la fritura final hace que quede crocante por fuera. Si las cocináramos en aceite, pero a baja temperatura, o sea, si el calor no estuviese alto, sería otra experiencia. Entonces, manejar la fuente de calor es muy importante, como en un asado, el que hace asado lo sabe. No lo puedes arrebatar, tiene que estar, bueno, depende de la pieza de carne que hagas. Entonces, dominar el calor, dominar la acidez, dominar la sal, cuánta sal poner, en qué momento salar, que también es muy importante, y dominar la grasa, porque la grasa le da palatabilidad a los sabores. ¿Qué quiere decir eso? Que vos sentís más el sabor de las cosas cuando está la grasa involucrada. Por eso nos parece que las cosas con grasa son más ricas, porque viaja mejor el sabor a través de la grasa. Entonces, cuando uno domina esos 4 mundos, que eso es lo que te enseño en este libro, puede empezar a liberarse de las recetas y entender un poco más por qué hacemos las cosas. Está buenísimo. Eso es para crear cosas. O sea, si ya te querés irte un poquito más allá de la receta o porque no tenés algún ingrediente o porque no te gusta seguir la cosa al pie de la letra. Esto es como el jazz, ¿no? Esto es como empezar a improvisar con ciertas reglas, ¿no? Exactamente. Ella dice que son como, que para ella ella se dio cuenta aprendiendo en cocinas, trabajó con Alice Waters y con distintos cocineros, ella se dio cuenta que esa era la brújula que había que tener en cuenta, que la manejaban tanto una abuelita de Marruecos que hacía sus preparaciones ancestrales como Ferran Adrià, que todos manejaban esas 4 cosas. Por eso también la cocina se va perfeccionando con el tiempo. Pensá que las abuelas, que eran las que mejor cocinaban, y tenían 60, 70 años de experiencia en la cocina. Y eso vale un montón, porque en la cocina la experiencia de lo que te pasa cada día con una cebolla que cocinás es un aprendizaje y es real. O sea, yo sigo lo que vos decías al principio de la curva de aprendizaje en la cocina, y en todo es cierto, pero a mí me sigue asombrando que en la cocina aprendo todos los días, y a veces a través de, hoy me escribió una señora desde Chile dándome un consejo para la torta 3 leches. Entonces me dice, mira, yo vi tu video y te quiero decir que hay otro secreto que es ponerle un poco de gelatina sin sabor, y la verdad es que es algo que tiene mucha lógica y nunca había pensado. Entonces, bueno, como que es infinito el aprendizaje. Todos los días seguís aprendiendo en cocina y Está en buenísimo. todo. Bueno, vos, esta cuenta y tu podcast hablan de eso justamente. Después hay algo que a mí me dio mucha tranquilidad cuando fui a la escuela de cocina, que es que para los guisos y para las salsas con carne, por ejemplo, como una boloñesa, hay ciertas reglas a seguir. Y esas reglas también te liberan de las recetas, porque si vos sabés esa regla, podés empezar a cambiar las figuritas. Entonces, esa regla es que si vos querés hacer un guiso de carne de cualquier etnia, un goulash, algún guiso de carne chino, de cualquier etnia, más o menos se respetan este orden. Primero dorás la carne, porque en ese dorado hay mucho sabor, por una cosa que se llama reacción de Maillard, que es lo que se da cuando la carne toma contacto con una fuente de calor y la grasa, se dora y ese dorado es muy sabroso. Entonces, primero se dora la carne. En algunos lados se saca la carne, en otros se deja y después se agregan las verduras para que agarren todo ese sabor que la carne dejó en el fondo de la olla y se empiecen a transparentar. Después se le agrega un elemento que en general tiene acidez, que puede ser vino blanco, vino tinto, alguna bebida que tiene esa acidez, que va después a hacer que el sabor sea equilibrado, que se llama desglasar, que levanta todo eso marroncito rico de la olla de la carne, no lo quemado, lo marroncito rico, lo levanta para que sea parte de la salsa. Y una vez que se evaporó ese alcohol, se le agrega otro líquido, tomate, caldo, agua, lo que sea, y se deja cocinar durante un tiempo más largo a fuego bajo.
Entonces, si uno sigue más o menos esa regla, puede hacer un montón de recetas. Un fricasé de pollo, un goulash, una salsa boloñesa. Podés hacer mucho a partir de esa regla básica. Y después hay otra regla importante que es, las carnes tiernas se cocinan poco tiempo a fuego fuerte. Y las carnes no tiernas, que en general en Argentina se les denomina de tercera calidad, como el osobuco y demás, que es un nombre que está bastante discutido porque parece malo, tercera calidad, y son cortes excelentes, pero que no son tan tiernos. Esos cortes, a diferencia de los tiernos que se cocinaban a fuego fuerte poco tiempo, se cocinan a fuego bajo mucho tiempo en un medio líquido. Y si vos respetás ese parámetro, podés hacer que un osobuco te quede tan tierno como un lomo. ¿Viste cuando el osobuco lo podés desmembrar con un tenedor? Bueno, eso lo haces mucho tiempo en un medio húmedo a temperatura baja. Así que esas son como reglas. Y después hay que aplicar la lógica. Por ejemplo, en panadería, una pieza grande como un pan de campo va a tener que estar en el horno más tiempo para que se cocine. Entonces es horno bajo. Y una pieza chiquitita tiene que estar el horno fuerte. Bueno, más o menos son Eso de los reglas hornos, básicas. una de las cosas que me gustó en las cosas que fui probando, fui rehogando, y ese es otro de mis palabras Sí, nuevas últimas. sí. Estuve rehogando distintas cosas, cebolla, morrones, y le pongo ajo también. Y alguien me escribió hoy, Nadia, una amiga, me dijo que primero dore el ajo, que parece que si primero dorás el ajo, no sé, que también algo del orden que no entendí muy bien, pero que hay algo químico que larga el ajo y que eso le toma más el sabor a las otras. ¿Es así? Sí, pero ahí tenés que tener muchísimo cuidado con no quemar el ajo, porque el ajo se quema muy rápido y cuando el ajo se pone amargo, te arruina toda la preparación. Entonces, depende de lo que buscás. Por ejemplo, los españoles, para hacer, viste, el pescado tiene un nombre, me sale a la vasca, pero tiene otro nombre. Ellos calientan el aceite de oliva en una sartén, la sacan del fuego con el aceite caliente, tiran el ajo en laminitas afuera para que se dore ahí, deje todo el sabor del ajo en el aceite, pero que no se queme, y después le agregan vinagre, pimentón y demás. Hay que tener mucho cuidado con el ajo y el calor. O sea, hay determinadas cosas que cambian muy rápido de sabor y te pueden arruinar la preparación, pero es lindo, por ejemplo, vos ahora que estás rehogando, hay muchas instancias en el rehogado y en cómo cocinar una cebolla. A mí me maravilla eso al día de hoy. Que si vos arrancás con el fuego fuerte vas a conseguir una cosa, pero si arrancás con el fuego bajo vas a conseguir otra, completamente diferente. Entonces ir probando todas esas ¿Qué conseguís cositas con cada una? Yo me voy a hacer y un experto en rehogado, así que vos tirame data. excelente. Y con el rehogado conseguís como una cebolla dulce y melosa, se va poniendo transparente primero, a medida que, por ejemplo, si vos quisieras, se va poniendo transparente primero, después, si lo seguís mucho tiempo, 30, 40 minutos, va a empezar a agarrar un color doradito, pero doradito suave, como un marroncito, y ahí te vas a encontrar algo como blandito y meloso. En cambio, si vos arrancás con fuego fuerte, aceite, cebolla, la cebolla se va a dorar rápido y vas a obtener otra cosa completamente diferente, vas a obtener como algo crujiente y caramelizado. Y si vos freís la cebolla, vas a obtener otra cosa completamente diferente. Entonces, esas pequeñas, a la vizcaína dicen por ahí, sí, eso, a la vizcaína, gracias, Edu. Esas pequeñas diferencias, que en realidad son enormes, las conseguís a través de los mismos ingredientes, aceite y cebolla, y tenés un abanico gigante de sabores y de texturas por descubrir. Es muy fascinante eso de la cocina. Está bueno, voy a repasar, Sí, repaso de mitad de clase. Primero, atención a cuando comemos, eso sí, ya lo incorporé en algún lugar. Después, cocinar sin miedo, mandarse. sí. Después, tercero, aprender de los fracasos, de los errores. Cuarto, ojo con las fuentes de recetas, ir a fuentes confiables. 5, no cocinar con invitados una receta por primera vez, esa está buena. 6, tener en cuenta el universo de sabores, sobre todo cuando uno quiere apartarse de una receta y crear algo más o menos nuevo. Y ahí salió lo de sal, grasa, ácido y calor. Calor.
Y Sí, séptimo, que hay ciertos tipos de comida que tienen pasos que suelen funcionar, que el orden importa muchísimo y que está bueno internalizarlo para poder navegar lo que es cocinar, por ejemplo, una carne, que fue lo que mencionaste. ¿Qué más? Estoy claro. ansioso de Claro, más. porque vuelvo a eso un minutito. Si Dale. vos pones en una olla, tenemos los mismos ingredientes, carne, cebolla, zanahoria, puerro, está mi hijita arriba haciendo un poco de ruido. Carne, cebolla, zanahoria, puerro, laurel, apio y agua. Si vos pones el orden de los factores altera el producto. Si vos pones todo eso en una olla, así como vino, vas a obtener una rica sopa, una sopa con sabor familiar. En cambio, si vos a esa carne primero la doraste con mucho cuidado, la llevaste a algo bien marroncito, a esos vegetales los agregaste y los fuiste cocinando para que vayan quedando melosos, y a eso le agregaste el agua, vas a obtener otra cosa, vas a obtener un guiso de carne dorada que va a tener un sabor completamente diferente. Entonces, es muy importante entender eso, que no da lo mismo el orden ni la forma. ¿Qué más? Bueno, ahora yo hasta acá tenía anotado, ahora es más Espera, te tiro una, libre. me dejaste picando una, que Sí, es, aparte del orden, también influye el tipo de recipiente en el que se hace. Es decir, por esto mismo que me supuesto. acabas de decir, una cosa es una olla, otra cosa es una sartén, otra cosa es un wok. Gracias. Ese era uno de los puntos que quería sumar, pero tenía miedo de alejar a la gente con esto, porque ahora se sumó un montón de gente a cocinar y obviamente que no es momento para salir a comprar utensilios por ahí. Pero los utensilios son fundamentales a la hora de cocinar. Siempre aconsejo, en una época, ahora no sé si sigue estando de moda, pero me acuerdo que en una época estaba de moda ir al supermercado y comprar una caja de ollas que venían como 10 ollas y decías, listo, con esto tiro para siempre. No, no hagan eso, no compren un montón de parafernalia. Hay que tener, para empezar, una buena sartén, y ahora ahondamos en eso, y una buena olla, un buen cuchillo. Cocinar con un cuchillo afilado es la experiencia más placentera que hay. Hay realmente una diferencia enorme entre cortar con un cuchillo que no tiene filo y cortar con uno que tiene filo. Lo digo de verdad, parezco exagerada, pero no lo es. Es como que, no sé, viste, cuando manejás alquilás un auto en algún lugar y anda mucho más lindo que el tuyo y decís, ay, pero así es mucho más lindo manejar. Bueno, el cuchillo afilado es eso, es como un auto que anda bien. Entonces, tener un cuchillo, se llama de oficio, son los chiquititos. Cuchillo de chef es el grande, que puede tener de 30, 20, 30 centímetros. Con esos dos estamos bien, con una buena tabla, una sartén y una olla. Y cuando hablo de olla, está bueno que la olla tenga algo que se llama doble o triple fondo. ¿Qué quiere decir eso? Y acá otra vez es lo que dice esta cocinera Samin Nosrat, de dominar el calor. Bueno, cuando uno habla de buenas sartenes y buenas ollas, son utensilios que te permitan manejar bien el calor. Si vos tenés una sartén o una olla finita de aluminio, eso calienta rápido, pero se enfría rápido. Entonces, si yo calenté una olla de aluminio lo más que pude, le puse aceite y le pongo medio kilo de carne cortadita, se enfría enseguida. ¿Y qué pasa? ¿A todos les habrá pasado, los que están viendo este vivo, que querés hacer un bife de parrilla todo dorado con costra y que lo vas a hacer y te queda gris y blandito y decís, qué porquería, arruiné esta carne? Bueno, eso se da porque el objeto que tiene que estar bien caliente, en este caso la sartén o la plancha, por ahí vos lo habías calentado bien, pero si no tiene el grosor adecuado, esa pieza le va a bajar la temperatura y va a empezar a transpirar. Entonces, esa agua que tiene dentro de la carne va a empezar a salir para afuera y lo va a empezar a hervir. Y es muy decepcionante querer comer una carne dorada y no lograrlo. Bueno, un buen utensilio te ayuda. Mi preferida es una sartén de hierro. Las sartenes de hierro son ideales para esto. Y las ollas de doble o triple fondo también, porque ese doble o triple fondo hace que se mantenga muy bien la temperatura. No tiene que ser toda de hierro ni nada, pero que el fondo sea doble o triple hace que eso mantenga bien la temperatura y
cuando vos le agregas ese medio kilo de carne o lo que sea, no le baje y se dore bien. Eso es muy importante. Y bueno, el cuchillo afilado ni hablar y tabla. Después, el resto, bueno, más o menos nos vamos arreglando. No soy fanática de comprar muchos electrodomésticos, no me gusta tener muchos electrodomésticos tipo máquina de pan, todo eso es como que, no, lo indispensable. Un mixer, licuadora, bueno, pero no mucho más que eso no hace falta. Está buenísimo, sigo tomando notas. Una de las cosas que nos pasa en esta cuarentena es que vamos a la heladera o a la alacena donde guardamos las cosas y decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Qué como? ¿No? Y después del tercer, cuarto día empezás a repetir, porque ya la creatividad se nos acaba. ¿Te puedo tirar ingredientes y me ayudás a pensar algo nuevo? Obvio, sí. En casa nos enamoramos del boniato, o sea, tenemos boniato. Sí. También hay batata, papa, cebolla, ajo, todas esas cosas tenemos. Morrones también nos gusta mucho y eso creo que hay, y si no, es fácil conseguir. Y después tenemos, bueno, aceites, cremas. Uno de mis hijos es vegetariano, con lo cual estamos tratando de evitar comer carne. Todas las recetas que estuve experimentando no tienen carne, aunque de vez en cuando los otros tres hacemos algo de carne. ¿Y qué más? Obviamente tenemos, no sé, harina, algunos condimentos. No tengo curry en casa, tengo que comprar curry porque Narda el otro día me dijo que hay que cocinar con curry, así que me falta el curry. ¿Qué más? A ver, preguntame algo más que necesites. Bueno, que tenés tengamos. Arroz, o sea, yo lo arroz que cuando y pastas también. Está bueno, eso que me decís me ayuda a desarrollar una cosa. En general, cuando pienso un plato, la Organización Mundial de la Salud, creo, que dicen que el plato ideal, después cada asociación de nutrición de cada país lo adapta, ¿no? Pero dice que el plato ideal tiene que tener mitad de verduras crudas, un cuarto de proteína de algún tipo y un cuarto de hidratos de carbono. Entonces, esa para mí siempre es una muy buena, un muy buen lugar para empezar a pensar una comida. Entonces, eso no quiere decir que el plato tenga que ser mitad ensalada, un cuarto de pollo grillado y un cuarto de arroz. Un guiso puede tener esas mismas cosas y al final le agregás, los guisos quedan geniales por esto del contraste que te contaba, con verdes crudos arriba, por ejemplo, con mezcla de perejil, cilantro, cebollita morada y limón. Arriba de un guiso estalla todo el sabor porque el contraste entre lo calentito y la acidez se lleva muy bien. Entonces, yo lo que hago cuando abro la alacena y abro la heladera es decir, bueno, busco una fuente de proteína, una fuente de verdura y una de fibra, digamos, y una fuente de hidratos de carbono. Entonces, no sé, a partir de lo que me contás que tienen papas y batatas, por ejemplo, soy muy fanática de la papa rosti, que también pueden hacer batata rosti, que es rallar, y acá es donde yo me pongo obsesiva con algunos detalles, pero que son muy lindos. Así como hablábamos antes de que si una cebolla y aceite, vos los tratás de distinta manera, obtenés un resultado diferente, la papa rosti, que es una receta bien típica de Suiza, depende a cómo hagas la papa, vas a obtener resultados completamente diferentes. Mi receta preferida es rallar la papa cruda, que lo puedes hacer también con batata, lavarla, la papa rallada en agua con hielo, después, una parte que esta es la parte obsesiva que la gente me va a odiar, secarla con el seca lechugas, centrifugarla bien para sacarle todo el agua y a eso agregarle un poquitito de almidón de maíz. Se hace como una mezclita, pura papa rallada y una cucharadita de almidón de maíz, por ejemplo, 2 papas ralladas y una cucharada de almidón de maíz. Se hace una mezcla y en una sartén con aceite de oliva o manteca clarificada vas poniendo montoncitos de esa papa. Y eso se va cocinando, se va dorando, lo das vuelta y tenés como una hamburguesita de papa, que es distinta a los latkes de papa, que tienen otra preparación, y que es similar pero distinta al hash brown, que es una preparación muy común en Estados Unidos, vos que viviste allá. Uh-huh. Bueno, a mi esposa le encanta el hash brown, así que voy a probar esto y me voy a lucir.
Probalo, es delicioso. Ahí decían latkes de papa. Los latkes tienen también huevo. ¿Almidón de maíz o maicena? Preguntan ahí. Es lo mismo. Yo, para no decir la marca, digo almidón de maíz, pero es lo mismo. Bueno, después, ¿qué más me dijiste que tenías? Bueno, morrones, por ejemplo. Con los morrones tenés muchas posibilidades, porque podés hacerlos, tenías arroz, tenías cebolla, tenés ajo, podés hacer un sofrito con la cebolla y con el ajo, agregarle el arroz. Para los no vegetarianos le puedes agregar ahí un poquitito de carne picada o de alguna carne en trocitos. Si es para tu hijo vegetariano o para comer todos, no le agregan eso. Pero le agregan mucho sabor a ese arroz. Especias, un poquito de caldo, y pueden rellenar los morrones con ese arroz y cocinar todo en el horno, por ejemplo. Entonces puedes hacer los morrones rellenos con arroz, con mucho Usaste especie vegetal. una palabra que no sé, sofrito. Sofrito se le llama, en España le dicen sofrito a ese, si vos mirás en distintas culturas del mundo, el sabor arranca con cebolla, con salteadita con aceite, en algunos casos ajo y morrón, en otros tomate, pero siempre arranca con eso. Eso es como una base de sabor. Entonces, por ejemplo, ustedes que están cocinando un montón, vos y la gente que está mirando el vivo, pueden, si tengo mucho tiempo y mucha voluntad, picar toda la cebolla que tienen, picar todo el ajo que tienen y picar todo el morrón que tienen y hacer este sofrito bien lento, con aceite de oliva o de girasol o lo que sea, hasta lograr algo marroncito, sabroso, y guardarlo así en distintos recipientes o en bolsitas en el freezer. Y esa es la base del sabor de muchas comidas. Entonces, el sofrito, mira, sofrito es una palabra italiana. Bueno, puede ser, pero en España también lo usan y le dicen, creo que si no me equivoco, también le dicen sofrito y empiezan, bueno, allá le dicen mojo también cuando empiezan la paella. Muchas preparaciones arrancan así y bueno, eso te va a salvar. Así que, pero también el morrón, así como lo podías hacer relleno o lo podés usar para hacer una preparación a la portuguesa, también lo podés ahumar sobre la hornalla, lo vas quemando directamente sobre la hornalla, lavado, pim, 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 y a medida que se va quemando por fuera, se va tiernizando por dentro, terminás ese proceso, lo pones adentro de una bolsa de plástico para que condense la humedad y puedas sacarle bien la piel, le sacás las semillas y una vez que le sacaste la piel y las semillas, lo procesás y tenés un morrón ahumado. Ese morrón ahumado... ¿Qué significa procesar? Lo mixeás, lo haces puré. El morrón. O sea, le sacaste las semillas y la piel, quedó la pulpa, pero con sabor ahumado, y eso lo mixeás o lo licuás o lo que sea, con aceite de oliva y sal, y tenés una crema de morrón ahumado increíble, que si haces una carne y le pones un poquito de eso, te va a quedar deliciosa, o que la podés guardar para ir, o para un arroz terminarlo. Es muy diverso, y también con esos ingredientes que me contaste puedes hacer un guiso increíble con todo eso. Bueno, es infinito. Yo entiendo que a veces como que la creatividad se acaba. En una época, cuando habían empezado a salir todas las aplicaciones de cocina, habían aplicaciones de cocina que vos ponías 3 ingredientes que tenías y te tiraba opciones, que era una buena alternativa. Pero bueno, es infinita, la cocina es infinita. Con arroz puedes hacer desde postres o sea, puedes hacer arroz con leche, puedes hacer hamburguesas de arroz con todo ese sofrito que hablábamos recién, podés hacer risotto, podés hacer paella, que es completamente distinto porque cuando vos haces risotto, buscas que el almidón que tiene el arroz salga para afuera y deje toda una preparación cremosa. En cambio, cuando haces paella, lo que buscas es que todo el almidón que tiene el arroz quede adentro y no se pegue entre sí. Entonces, bueno, son cosas bien distintas. Y eso cambia entonces el proceso para hacerlo, Y eso cambia el calentando de distintas proceso. maneras, claro. Por ejemplo, el arroz, cuando vos haces risotto, arrancás haciendo este rehogado de cebolla y ajo, ahí le agregás el arroz, que se trata de que sea un arroz muy almidonoso, como el carnaroli o el vialón enano o el arborio.
Eso se cocina un poquitito, se le llama nacarar el arroz, un poquitito, 1 minuto hasta que el grano de arroz esté caliente. Y una vez que eso sucedió, se le empieza a agregar, bueno, un poquito de vino blanco para la acidez que hablábamos recién, y después se le empieza a agregar un caldo muy sabroso. Y ahí se revuelve y se revuelve durante toda la cocción del arroz, que son 18 minutos, para ayudar a que el almidón del arroz salga para afuera. En cambio, en la paella es totalmente distinto. Se hace el sofrito, se pone el caldo, se pone el arroz y no se toca más. Para que el arroz no saque el almidón para afuera, igual se usa otro horno, pero para que quede todo el almidón contenido y quede diferente textura. Entonces, bueno, eso es lo fascinante de la cocina. Sí. Vos hablaste de pastelería al principio y todo lo que hablamos de los ejemplos son de comida salada. Yo creo que el mundo de la comida dulce es un mundo totalmente distinto, ¿no? De los postres. Es un mundo totalmente distinto, pero es un gran lugar para empezar a cocinar. De hecho, cuando yo era chica empecé en pastelería porque la pastelería, la cocina salada es muy intuitiva y la pastelería tiene reglas muy claras y estrictas. Entonces, así como en cocina es difícil seguir una receta porque en general no vienen en gramos, tantos gramos de cebolla, de carne, la pastelería viene en gramos muy exactos. Entonces, yo sentía cuando empecé a cocinar que si yo seguía lo que decía la receta, me iba a salir bien. Y de hecho era lo que pasaba, porque hay pocas chances de que te equivoques, excepto eso que me pasó a mí, que te conté que amasé demasiado todas las 80 masas de tarta que tenía que hacer, pero si vos seguís los pasos a rajatabla, por ejemplo, para hacer un budín, es muy difícil que le pifies. En cambio, en la cocina salada hay un montón de saberes que en general no están enunciados en las recetas. Por eso alguien que empieza a cocinar busca un libro de cocina paternalista que explique todo, porque se sobreentienden muchas cosas en los libros de cocina. Por ejemplo, que la sartén sea de hierro, que esté bien caliente, para que cuando vos pongas la carne, esa carne se dore y no se hierva. Entonces, bueno, la pastelería, si uno empieza por recetas simples y sigue los pasos a rajatabla, en general tiene buenos resultados. No se metan con hojaldres si están empezando o con preparaciones, especialmente si los hojaldres, las masas laminadas o las preparaciones que necesitan mucho aire, como un bizcochuelo, que parece la más fácil del mundo, no es la más fácil del mundo porque necesitas un punto muy específico de aire para que funcione bien. Jimmy, yo tengo un problema con los condimentos, soy muy básico. O sea, yo pongo sal, pimienta y con suerte un poquito de orégano. Y ahí termina mi repertorio. Sí. ¿Cómo lo amplío un poquito? Está bueno eso. Bueno, con los condimentos es como que los condimentos hablan mucho de los orígenes de las recetas. En Argentina somos muy de la sal, la pimienta, el orégano y el ají molido. En Buenos Aires, por ahí, o en región centro. Pero nuestro norte, o sea, el noroeste argentino, tiene un trío de especias muy claro y que cualquier cosa que vos quieras hacer que remita a esa zona va a tener comino, ají molido y pimentón dulce. Después, por ejemplo, si vos querés usar, como decía Narda, curry, que yo estoy de acuerdo, el curry te ayuda a reforzar un montón de preparaciones y de platos, obviamente que vas a pensar en la India. Pero después, por ejemplo, lo que uno puede hacer, o sea, podés ir por el lado de esto que tiene que ver con lo étnico, es decir, bueno, cilantro te va a llevar o para Perú, bueno, eso ya lo hablamos en algún otro momento, o para Perú o para el sudeste asiático, te va a llevar a distintos lugares porque lo usan en muchos lados. Pero hay determinados condimentos que se llevan muy bien con determinadas cosas. Por ejemplo, el cerdo se lleva muy bien con el coriandro, que es la semilla del cilantro, que tiene como un sabor a limonado. O sea que la próxima que vos hagas cerdo en tu casa, podés probar de marinarlo con semillas de coriandro, pimienta negra y ají molido, por ejemplo. Y ese es un buen trío. Después el pollo admite más combinaciones, porque a un pollo lo podés llevar para el lado del curry, lo podés llevar para el lado del estragón, lo podés llevar para el lado del romero, como dicen ahí, lo podés llevar para el lado del azafrán. Es como que el pollo es amigo de todas las especias,
pero por ahí no mezclaría todas entre sí, sino que trataría de ver cuáles tienen un sentido juntas. Y después hay cosas que te sorprenden, porque, por ejemplo, en Argentina, en general, en la cosecha de la vid, de la uva, para los trabajadores. Y esa misma preparación muy parecida se hace en la zona de Medio Oriente, pero en Cuyo le ponen orégano, que es bien típico, pero en Medio Oriente le ponen comino. Y el comino es algo que nosotros no relacionamos tanto con el tomate. Y sin embargo, cuando lo probás, queda increíble. Entonces, hay combinaciones que son muy clásicas y hay otras que te pueden sorprender. Pero básicamente, cerdo, coriandro, pimienta negra, ají molido va a ir muy bien. El pollo es más amigo, es medio como Roberto Carlos, tiene 1.000.000 de amigos porque lo puedes combinar con el curry y va, lo puedes combinar con estragón y va, lo puedes combinar con romero y va. Romero, ajo y limón es como una combinación muy clásica. También perejil, ajo y limón es una combinación muy clásica. Pero pimienta de cayena, que le va a aportar también un picantito, o las semillas de hinojo, estoy mirando mis condimentos también para inspirarme. Las semillas de hinojo que tienen algo anisado y que para un cerdo también van a ir muy bien. Por ahí los sabores anisados y alimonados se llevan bien con el cerdo. Con la carne roja, las especias o las hierbas más robustas o duras, como el tomillo, el romero, la salvia, que es una hoja deliciosa, se lleva muy bien con la calabaza. Ahí, mira, volvemos al punto 1, porque si vos, cuando se abra la cuarentena y vuelvas a salir a comer a lugares, empezás a prestar más atención, vas a decir, che, qué rico esta carne, ¿qué tiene? Y le vas a preguntar al camarero, ¿qué tiene esto? Y te va a decir, y está marinada con romero. Entonces, sumaste una combinación a tu vida y la vas a llevar a tu casa. Entonces, como que con las especias es muy difícil, si bien uno puede decir un montón de combinaciones, tenés que experimentarlas para después querer hacerlas. Está genial, está genial. Bueno, me voy con un montón de cosas. Tengo, no sé, 5 hojas de nota. No sé ustedes escuchando si tomaron Vamos. notas, pero para mí esto, o sea, estoy como medio manija, como dicen mis hijos, con esto y quiero probar cosas y quiero ver qué sale. Así que Qué es una bueno. cagada esto que está pasando con la pandemia, la cuarentena, pero bueno, hay que buscar alguna cosa que nos dé un remanso de optimismo y que nos haga al menos disfrutar un poquito o parte de este tiempo y que no sea todo bajón, ¿no? Que encontrar las cosas buenas también de eso está bueno. La cocina calma mucho también la cabeza y Mm. creo que fue una de las cosas que más me gustó de cocinar cuando era más chica y ahora, mira, nos están viendo de París. Hola, negro, un amigo mío. La cocina, o sea, el estar en contacto, las manos en la masa, te hace concentrarte mucho en el momento presente. Es como, tiene Exacto, algo muy exacto. zen, ¿viste? Y hace bien a la cabeza, así que lo recomendamos, háganlo, que se van a sentir muy bien. Yo creo que eso es una de las cosas que más disfruté en estas semanas de intentar cocinar un poquito, más allá de algunos éxitos de principiante y un par de fracasos memorables. Eh, es eso, yo venía un poquito alienado con un montón de cosas de otros frentes de laburo y de repente irme a la cocina y estar 2 o 3 horas amasando ñoquis o haciendo esto, lo otro. Bueno, no amasando, no debería amasar mucho lo masa de los No más ñoquis. es más lo mismo. Pero me encantó. A veces ponía música de fondo, a veces nada, a veces sin nada, directamente jugando con las ollas y los ingredientes y el fuego. A mí me sirvió un montón, así que me encanta. Sí, Bueno, Jimmy, sí. gracias Bueno, infinitas por esto. gracias a Otro vos, día muchísimas gracias. cuando nos veamos en persona, grabamos un episodio de Aprender de Grandes y ahí te pregunto qué aprendiste más Yo allá de esto, de haciendo todo esto, ¿no? soy fan de Aprender de Grande, lo sabés, todavía no escuché el episodio de hoy, pero ya lo voy a escuchar. Amo el podcast desde que salió, así que para mí es un honor total. Muchas gracias. Bueno, gracias, Jimmy, te mando un beso enorme. Y chau a Chao, todos, chao a gracias. todos. Gracias. Chau, chau.